poquito más tarde porque estoy dando unas clases en el hospital a las 7 de la mañana. Entonces, dependiendo de la hora a la que se sale, tengo que ver si no se tan y esto es lo último que les va a entrar en el examen. Esto lo vemos hoy y el sábado. ¿Okay? Yo esperaría que terminemos esto de aquí al sábado y, bueno, esta clase no, la otra, esta y la otra, ¿ok? Vamos a iniciar con los ácidos nucleicos y con el genoma. Es una clase muy interesante, van a ver, porque vamos a hablar de cosas que a veces uno deja de considerar. Bueno, nosotros hemos estudiado los carbohidratos, las proteínas y aminoácidos, los lípidos, y ahora entramos con los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos son también macromoléculas, igual que los anteriores. Son macromoléculas y también, al igual que los anteriores, están formadas por una unidad funcional. Por ejemplo, las proteínas y los péptidos estaban formados por aminoácidos. Por ejemplo, los polisacáridos estaban formados por monosacáridos. Los ácidos nucleicos están formados por nucleótidos. ¿Okay? Y bueno, hay un tipo de ácido nucleico que es el genoma, que es el ADN. Entonces, eso es lo que vamos a estudiar. Doctor, perdón, vamos con el material genético de los virus. Ah, bueno. Genial. Ah, gracias. Qué dicha. Ah, bueno, genial. Ay, bueno. Ves, pero yo tengo un cassette, yo comienzo ¡pa! De un solo, de donde yo creía. Bueno, ay, qué bien. Gracias, eso era lo que me querían decir hace rato. Yo decía, ¿qué es lo que están hablando? Yo, ¿pero qué están hablando? Bien, ya. Los virus, ¿verdad? Los virus. Con un cassette, digamos. Meter un cassette, sacar otro. Los virus. Los virus entonces son unas partículas muy particulares, ¿verdad? Porque los virus no hacen lo que los organismos vivos pueden hacer. Recuerden que los organismos vivos podían, por ejemplo, las bacterias, por ejemplo, los parásitos, los hongos, podían replicar su material, podían transcribir su material genético y podían sintetizar proteínas. Los virus no. Los virus en realidad no son organismos vivos porque perdieron esa capacidad, ¿ok? Lo que ellos hacen es utilizar la maquinaria enzimática de la célula para replicar, para transcribir o para traducir. Ahora, los virus son tan pequeñitos, que los virus pueden infectar incluso bacterias. Okay, ustedes pueden ver en Google, ahorita podemos verlo, los que se llaman los bacteriófagos. Los bacteriófagos son virus que infectan bacterias. Entonces, son tan pequeños que pueden llevar a cabo ese proceso infeccioso. Ahora, los virus se clasifican en dos familias, los virus ADN y los virus ARN. La mayoría de los virus patógenos en el ser humano son del tipo ADN. Voy a corregir la imagen porque se ve como partida, permítanme nada más un momentito. Raro, ¿eh? Aquí está partida esa imagen, no sé cómo hacerlo. Permítanme para ver qué sería lo que pasó. Porque está partido ahí. Digamos, los virus, ahora sí. Entonces, la mayoría de los virus que a nosotros como médicos nos importan son los virus tipo ADN. Dentro de la familia de los virus ADN hay dos tipos de virus ADN. Quiero que esto lo tengan en cuenta. Hay virus de doble banda de ADN, como nosotros, que tenemos doble banda de ADN. Y hay virus que son de una única banda simple. ¿Se acuerdan que yo les había dicho al principio que esto de que el ADN es de dos bandas y que el ARN es de una banda, eso aplicaba en eucariontes, pero que no aplicaba para los virus? Entonces esto es lo que les quiero mostrar. Ahora, dependiendo de si tienen una envoltura o no una envoltura, así se clasifican los virus. Hay virus que tienen una envoltura de proteínas en su material genético. Hay otros virus que no tienen esa cobertura de proteínas. Entonces, los virus envueltos son muy importantes para nosotros porque causan enfermedades que matan a montones de personas en el mundo. Por ejemplo, un virus doble banda que es envuelto es el virus hepatitis B. El virus hepatitis B es un virus muy... El virus hepatitis B es un virus muy patógeno. No sé si ustedes saben que es una de las enfermedades más contagiosas que hay. Es mucho más contagioso la hepatitis B que cualquier enfermedad que a ustedes se les venga a la mente, ¿verdad? Cualquiera. Por eso es que cuando ustedes van a rotar a los hospitales, les piden esa vacuna. Porque resulta ser que el virus, al ser un virus de doble banda envuelto, es muy patógeno. El simple hecho de ser doble banda y parecerse al ADN nuestro y ser envuelto, hace que sea muy patógeno. Por eso es que ustedes tienen que vacunar y tener los 3 refuerzos de hepatitis B para ir a rotar a los hospitales.
Porque el virus hepatitis A y el virus hepatitis C son de tipo ARN, son del otro lado. ¿Okay? Luego tenemos la familia Heterosviridae. Todos, o bueno, la mayoría hemos tenido alguna lesión herpética en la boca, un fueguito que lo llaman eso. Esas lesiones son causadas por un virus que se llama herpes. Y es una familia. Ahí está el citomegalovirus, el Epstein-Barr, está la varicela, está el herpes zoster. Todos son de la misma familia. Y este es el virus. Hay fotos del virus. No de todos los virus hay fotos, les cuento. Entonces aquí tenemos también el material nuclear, que es un ADN de doble banda, y tienen esa cubierta que es proteína. Y el poxvirus, ¿verdad? El poxvirus es el agente causal de una enfermedad que se conoce como la viruela. De eso ustedes nunca van a escuchar hablar de la viruela porque es una enfermedad erradicada de los años 70 en este país, por dicha. Pero hay algunas partes del mundo donde la viruela sigue matando gente día con día. ¿Ok? Viruela, familia Poxviridae. Bueno, luego tenemos ADN, es decir, virus de ADN desenvueltos o desnudos. Y aquí tenemos 3 familias de virus. Los adenovirus, que causan diarreas, infecciones transitorias, como cuando ustedes ven que dicen en el hospital de niños que está saturado, generalmente son virus respiratorios como el adenovirus. Luego tenemos el virus papiloma humano, del cual hay fotos muy chivas. El virus papiloma humano es un virus descubierto, no tiene esa cápsula de proteínas, tiene nada más una envoltura y adentro tiene su ADN y tiene unas espículas que son una especie de proyección que le permite unirse a las células. Luego tenemos, ¿verdad?, el virus poliomavirus, que es el causal de la poliomielitis, ¿verdad? Ya también erradicada en nuestro país por dicha, aunque de vez en cuando vemos pacientes con secuelas de poliomielitis todavía, ¿verdad? Entonces ahí están. Entonces el adenovirus, del cual no puse foto, el papilomavirus y el poliovirus. Y pasándonos al otro lado, que es el lado, digamos, raro de los virus ADN, tenemos un virus ADN que es de una única banda. Imagínense entonces una hebra única, igual que la ARN, pero con nucleótidos de ADN. Este es el caso de los parvovirus. Los parvovirus son los causales de una enfermedad que se llama eritema infeccioso. Es una enfermedad muy común en los niños, que les pone las mejillitas rojas y les pone las manos también rojitas. Es muy común en niños, ¿verdad? Pero no es mortal. Ahora, recuerden que también hay virus tipo ARN, y estos virus ARN tienen algo particular. Estos son muy letales, son muy agresivos, ¿okay? Porque su mecanismo de acción es muy diferente a los virus ADN. Bueno, dentro de los virus de tipo ARN tenemos el virus, por ejemplo, de la rubiola. La rubiola, ¿verdad?, es un virus que pertenece a la familia de los togavirus. Y la rubiola es una enfermedad que también está erradicada en este país, pero que causa malformaciones congénitas en los niños de madres portadoras de rubiola. Es una enfermedad que ya está erradicada. Ustedes tienen una gran ventaja, compañeros. Ustedes han nacido en un país que tiene índices de salud iguales o parecidos a Suecia, Noruega, Finlandia. ¿Ves? Nosotros tenemos índices de salud y acceso a los servicios de salud parecidos a los países del primer mundo, siendo un país en vías de desarrollo. Entonces, todas estas enfermedades, la viruela, el sarampión, que la malaria, que el Zika, que el chikungunya, son enfermedades que prácticamente nosotros no vemos, ¿verdad? Pero siempre es importante recordar que existen, Bien, ahora les voy a contar de uno que ustedes estoy seguro que escucharon hablar, ¿verdad? Hay un virus que es particular porque es alargado, y cuando se descubrió se pensó que era una bacteria. Vean que esto, si yo se los presentara en una imagen, cualquiera diría que esto es una bacteria, una espiroqueta, pero no. Este es un virus mortal que se descubrió en las orillas del río Ébola, allá en Mozambique, en África. Este es el virus Ébola. El virus ébola pertenece a la familia Filoviridae, donde están todos estos virus como el chikungunya, el Zika, que generan enfermedades hemorrágicas, ¿verdad? Estos virus, al tener esa forma alargada, se meten literalmente entre las células endoteliales y dañan los vasos sanguíneos, generando la hemorragia, que ustedes, ¿se acuerdan que hablaban del ébola y que la gente moría de hemorragia? Bueno, es por eso, por su forma, digamos. Profe, no te asusta. Yo había escuchado algo sobre que tenía que ver con eso, que era Marburgo. Ah, sí, hay un virus que se llama el virus de Marburgo. Es como la familia, ¿verdad? Es el mismo. Se descubrió en Marburgo, en Alemania. Es un virus también, es un filovirus hemorrágico muy letal, ¿verdad? Hay muchos virus de esos. Muchos son armas químicas, ¿verdad? Están en botellitas guardados en algunas partes del mundo para intentar exterminar a otra parte del mundo, ¿verdad? Pero ahí están guardados, ¿verdad? Este año que viene hay la Conferencia Mundial de Educación Médica de la Organización Mundial de Educación Médica, va a ser en Nigeria, y bueno, yo creo que yo voy a ir.
allá en África, porque es muy interesante. Es decir, ¿cómo se llama? La forma de enseñar medicina cambia en el contexto. Vean que si ustedes estuvieran en un país donde hay rubiola, viruela y eso, tendría que hablarles de eso. Pero como no existe aquí, no hablamos, lo hablamos con una cosa anecdótica, como la gente que tuvo viruela. Pero hay lugares del mundo donde, por ejemplo, hay gente que tiene que aprender a tratar pacientes con ébola. Es así. O la bioquímica del ébola, porque ahí se da. Entonces, a lo que quiero llegar es que la educación médica, la educación, se tiene que adecuar a los contextos. Nosotros aquí hablamos de qué, de obesidad, hipertensión, diabetes, porque eso es lo que tenemos, ¿verdad? No sé si es mejor o peor que esto, pero bueno. Bueno. Entonces, ahí les cuento si se me aceptan las presentaciones y ojalá que pueda ir para ir a hablar un poco del contexto de África, que es otro tema. Y hablando de África, en África hay un problema de salud pública de un virus ARN que no es igual a ninguno de estos, sino que tiene una peculiaridad, que es un retrovirus, y es el VIH. Del VIH puse esto, porque no hay foto. Es decir, esto es una foto, esto es una foto, un dibujo, esto es una foto real, esto es una foto real, son fotos reales todas. Recuerden, he dicho que los virus son más pequeños que una bacteria. Pues, digamos, esta foto tiene un zoom que no puedo ni explicar, ¿verdad? Imagínense que esto puede infectar una bacteria, y a veces hay bacterias que no se pueden ver, son tan pequeñas. Entonces, estas fotos son las fotos, pero del VIH no hay fotos. Hay unas fotillos por ahí de unos papers nuevos que son de células CD4 muriendo por el VIH, pero no hay foto del VIH como virus, no existe foto de eso. Por eso es que algunas personas niegan que exista la enfermedad, no sé si saben. Hay gente que niega la existencia del VIH. Entonces, es porque no hay foto. Ya, pero si uno niega las cosas porque no hay foto, y imagínense un montón de cosas que negar que existen, ¿verdad? Entonces, eso es una característica. Bien, vamos a volver con los virus un poquito más adelante cuando hablemos de mutaciones. Ahora sí, una mutación. ¿Qué es una mutación? Una mutación se define como una alteración o una modificación de la secuencia de nucleótidos del ADN. Eso es una mutación. Entonces, repito, es una alteración del orden o la secuencia de los nucleótidos del ADN. En otras palabras, hablamos de mutaciones en el ADN. Lo que pasa es que las mutaciones del ADN pueden llevar a alteraciones en el ARN y obviamente alteraciones en las proteínas, porque recuerden que el orden era ADN, ARN, proteína, ¿verdad? Las mutaciones se clasifican de acuerdo a 4 criterios, y esto es muy importante para el resto de su carrera, porque a lo largo de su carrera ustedes van a escuchar este tipo de nomenclatura. Entonces, tenemos mutaciones de acuerdo al tipo de célula, tenemos mutaciones de acuerdo al nivel donde ocurre la mutación, tenemos mutaciones de acuerdo al origen y tenemos mutaciones de acuerdo a su efecto. ¿Ok? Bien. Por células. Existen en el cuerpo 2 tipos de células principales. Están las células somáticas y las células germinales. ¿Qué es una célula somática? Una célula somática es una célula que no sea de las gónadas. Es decir, que no sea ni un óvulo ni un espermatozoide, porque esas son las células germinales. ¿Ok? ¿Se acuerdan que en el cariotipo de nosotros tenemos 23 pares de cromosomas, 22 son somáticos y 1 es germinal? Entonces, cuando yo me refiero a una célula germinal, me estoy refiriendo a un espermatozoide y a un óvulo. Por lo tanto, van a haber mutaciones en esos 2 tipos de células. Generalmente las mutaciones somáticas no se heredan, pero las que son germinales generalmente sí se heredan. ¿Okay? Bien. Luego tenemos mutaciones de acuerdo al sitio donde ocurre. Si la mutación es básicamente en un par de bases o en una base o en algunas bases, se llama una mutación puntual porque es en un punto específico del genoma. Pero si la mutación ocurre ya en una gran región donde implica cientos o miles de pares de bases, se llama mutaciones génicas. Y existe una tercera clasificación que yo voy a meter ahí porque quiero que también la añadimos. Añádanla, por favor, voy a añadirlo en la presentación, que se llaman las mutaciones cromosómicas. Que ustedes entenderán a qué me refiero con cromosómicas, me refiero al cromosoma. Hay mutaciones donde un cromosoma pierde toda una cromátide, donde un cromosoma pierde todo un brazo corto o largo, a eso me refiero con una mutación cromosómica. De antemano les digo que entre más cantidad de material genético esté afectado en la mutación, pues mayor va a ser el fenotipo. Recuerden que tenemos un genotipo
El genotipo de lo que pasa en los genes y el fenotipo de lo que se va a manifestar, ¿verdad? Entonces, entre mayor cantidad de genotipo esté implicado, pues mayor fenotipo va a tener. Tanto así que puede ser mortal, ¿verdad? Esa mutación, como pasa, por ejemplo. Ya lo vamos a ver. Estamos. ¿Dónde estará mi borrador? ¿Ok? Bien. Ahora, dependiendo del origen, hay dos tipos de mutaciones. Las mutaciones espontáneas, que son las que ocurren azarosamente, porque en la naturaleza siempre ocurren mutaciones. Y tenemos las mutaciones que son inducidas por algún factor, qué sé yo, la radiación ultravioleta, un tóxico de los alimentos, la carne procesada o muy cocida. ¿Me voy a entender? Esas son las que llamamos unas mutaciones inducidas. La mayoría de mutaciones son espontáneas, por dicha. ¿Okay? Y finalmente, que es quizás lo más importante para mí, es por su efecto. Las mutaciones se clasifican en consentido, sin sentido y silencio. ¿Ok? Ya vamos a entrarle a cada una de estas clasificaciones. ¿Okay? Bien, entonces, como les decía antes, las mutaciones somáticas son las que ocurren, por ejemplo, en células del hígado, en células del riñón, qué sé yo, en células del páncreas, en células de la piel. ¿Okay? Generalmente este tipo de mutaciones son espontáneas y no son heredables. ¿Okay? Qué sé yo, no sé si alguna vez ustedes han visto a un paciente que tiene una polidactilia, que es que tenga un dedo más, o un paciente que, por ejemplo, tiene un mechón de cabello blanco, o un paciente, por ejemplo, que tiene unas pestañas de otro color, o, por ejemplo, que tiene una I de un color y otro de otro. Esas son mutaciones somáticas. Generalmente ese tipo de mutación, como ocurre esporádicamente, no se hereda. ¿Okay? Es decir, los hijos de esas personas no van a tener más riesgo o menos riesgo que la población nacida de otras personas que no tienen esa mutación de poseer esa mutación. ¿Okay? Es una mutación somática. Ocurre en hígado, en vaso, en piel, cerebro, ¿verdad? Por ejemplo, en miembros superiores, miembros inferiores, etc. ¿Okay? Mutaciones somáticas. En cambio, las mutaciones germinales son las que pasan en los espermatozoides, son las mutaciones que tienen el genoma del óvulo, y obviamente como estas células se fusionan durante el fenómeno de la fecundación, pues se heredan, ¿verdad? Tienden a ser heredables. Y esas son las mutaciones que ustedes siempre escuchan como congénita o hereditaria, que dicen, por ejemplo, hemofilia hereditaria, ¿okay? O que dicen, por ejemplo, qué sé yo, una glomerulonopatía congénita o hereditaria. Eso es que se ha heredado por la vía germinal. ¿Okay? ¿Está? Bien. Eso no hace tan levemente. ¿Vos? Bien. Entonces, ahora, dependiendo de, como les decía antes, dependiendo del tamaño o de la parte del genoma afectado, tenemos tres tipos de mutaciones: puntuales, génicas y cromosómicas. ¿Se acuerdan? Que yo le agregué esa otra categoría. Entonces, una mutación puntual es cuando yo sustituyo, por ejemplo, solamente una base nitrogenada. Por ejemplo, que en el genoma iba un nucleótido de base adenina y se sustituye por una base guanina. Se está cambiando una purina por una purina. Eso se llama una transición. Generalmente las transiciones son mutaciones, ojo, no estoy diciendo que no sean mutaciones, claro que son, pero generalmente no generan efecto en el paciente, no hay fenotipo asociado. En cambio, puede pasar que una adenina sea sustituida por una timina, o por ejemplo que una citosina sea sustituida por una guanina. Aquí lo que está pasando es que estamos sustituyendo, ¿verdad?, purinas por pirimidinas o viceversa. Cuando pasa así, el fenómeno se llama transversión. Y generalmente las transversiones sí van a tener fenotipo asociado, ¿verdad? Porque vean que aquí estamos cambiando bases del mismo tipo. Aquí estamos cambiando bases de tipos diferentes. Por lo tanto, cuando hay transversiones, tiende a haber fenotipo. No mortal, no letal, pero sí tiende a haber alguna manifestación en el individuo que porta estas mutaciones. Nosotros hemos estudiado a poblaciones consideradas sanas, personas sanas, y hemos detectado que en un genoma normal de una persona sana pueden haber hasta 300 mutaciones de este tipo, ¿verdad?, que no tienen ninguna manifestación clínica. ¿Okay? Es decir, nosotros, yo no sé cuántas mutaciones puede tener mi genoma, pero vamos a ver, puedo tener cientos, incluso miles de mutaciones y no tienen ninguna manifestación clínica. ¿Por qué? Porque la mayoría son transiciones. Es decir, en la mayoría de casos en esa mutación lo que hubo es que se sustituyó, como dice aquí, una adenina por una guanina o viceversa, o una citosina por una timina o viceversa. ¿Okay?
Y esto, compañeros y compañeras, ocurre de forma azarosa también, quiero comentarles. Esto generalmente de forma espontánea o esporádica. Bien, luego tenemos otro tipo de mutación puntual, que es cuando nosotros insertamos por un evento mutagénico una base nueva. Esa es una secuencia de ADN normal y vean que hubo un evento de mutación y se incorporó una base de tipo adenina a la secuencia de los nucleótidos. Y entonces al incorporar yo una base nueva, todos los demás nucleótidos cambian de posición. Entonces, por ejemplo, vean aquí en esta base, en esta tripleta, recuerden que el ARN después se va a leer en tripletas, de 3 en 3, lo que se llaman codones. Entonces, resulta ser que esta tripleta, en el ARN que se iba a sintetizar, iba a codificar para histidina. Aparece un evento mutagénico y se mete una adenina. Entonces, todos los grupitos de 3 cambian. Ya quien era histidina, ahora va a ser treonina. Y quien era antes histidina, vuelve a ser serina. ¿Okay? Entonces, se cambian, ¿no? Eso es lo que se llama una inserción. Generalmente las inserciones no dan síntomas, es decir, no tienen fenotipo tampoco. La única razón por la que haya un fenotipo es porque el tipo de aminoácido que se sustituye sea muy diferente, lo que vimos con la drepanocitosis, ¿recuerdan? Es decir, si este fenómeno mutagénico hace que el aminoácido que se incorpore y los que siguen sean muy diferentes, ¿verdad? Ahí sí puede haber un fenotipo, pero si los aminoácidos que se modifican tienen una estructura muy parecida, podría ser que pasen de forma silenciosa, ¿verdad? Es decir, que no tengan manifestaciones clínicas. Luego, al igual que la inserción, tenemos la delección. La delección es al revés, es más bien quitar un nucleótido, ¿no? Entonces, igual, volvemos a la nueva hebra de ADN y vean que aquí lo que hicimos fue quitar un nucleótido de base adenina. Por lo tanto, las tripletas que codificarán para los aminoácidos vuelven a cambiar, ¿verdad? Van a volver a cambiar. ¿Ok? Las delecciones, lo mismo que las inserciones, van a dar signos clínicos si los aminoácidos nuevos son muy diferentes a los que estaban anteriormente. Si estaban en el mismo grupo, ¿se acuerdan que vimos los grupos de aminoácidos? Si generalmente están en el mismo grupo, la cosa puede pasar de forma desapercibida. Pero si no, pueden tener manifestaciones. Ahora, cuando por el contrario lo que pasa es que se duplica, es decir, aquí ya no estamos hablando de que se inserta una o se delecciona una, sino que se duplica, esto generalmente sí va a tener una manifestación clínica, porque aquí estamos duplicando ya material. Y algunos pensarían que el duplicar material genético es una ventaja evolutiva, pero no. Piensen en un paciente con síndrome de Down por trisomía 21. Tiene un cromosoma más en una posición cromosómica, en la posición 21. Y ven ustedes todo el espectro de enfermedades que el simple hecho de tener un cromosoma en un par tan pequeño, porque no sé si saben, que el par 21 es el más pequeño de todos. Y vean que ahí hay un cromosomita más chiquititico. Y eso genera todo lo que ustedes han visto en un paciente con Down. Las fasias que tienen, el trastorno neurológico que tienen, las epilepsias que padecen, los problemas renales que tienen, los problemas cardíacos que tienen, los problemas metabólicos que tienen. Y es un pequeñito cromosoma más. Por eso es que la mayoría de trisomías son inviables. Porque es tanto la carga genética más que eso incondiciona el poder vivir, ¿verdad? Eso delimita la capacidad de vivir. ¿Okay? Ahora, pasamos ya a otro tipo de mutación, que obviamente son las más complejas, porque son las que ya tienen que ver con los cromosomas. Ya no estamos hablando de un par de bases, ya no estamos hablando de algunas bases, sino que estamos hablando de un segmento cromosómico. Recuerden que los cromosomas son ADN empacado, ¿verdad? Cuando nosotros vemos un cromosoma, lo que estamos viendo es ADN que se ha compactado a tal nivel que lo podemos ver, ¿verdad? Entonces, igual, en los cromosomas pueden haber delecciones cromosómicas, duplicaciones del cromosoma, es decir, que se pierda, que se duplique, que se invierta el orden de las bases, que se inserten, por ejemplo, en este caso, aquí tenemos los dos cromosomas y resulta ser que un pedazo del cromosoma amarillo se mete en el cromosoma de color gris. Y ojo, aquí tenemos la misma cantidad de material genético. Vean que aquí se está perdiendo, aquí se está aumentando, aquí se está conservando y aquí se está conservando también. Pero el simple hecho de tener material genético donde no va, en el cromosoma que no va, genera mutaciones. Y mutaciones gravísimas. La mayoría de estas son inviables. Las delecciones cromosómicas, las duplicaciones cromosómicas, las inversiones y las inserciones son generalmente inviables. Es decir,
estaríamos hablando aquí de productos que han sido abortados, ¿verdad? Son estudios que se hacen en productos abortados. La que sí es común, bueno, digamos, comparativamente, es decir, no es que es común, pero la que sí es un poco más común son las translocaciones. En las translocaciones lo que pasa es que un segmento de un cromosoma se inserta en el otro y el otro segmento en el contrario, ¿no? Entonces, vean que aquí lo que está pasando es que se están compartiendo parte de su material genómico. Hay una enfermedad que se llama la leucemia mieloide crónica, que es la principal leucemia de los adultos, en donde la presencia de esa translocación en las células leucémicas agrava el pronóstico. Sí, si yo tengo una leucemia mieloide crónica y a mí me hacen un cariotipo y me determinan que tengo la translocación, ¿verdad?, del cromosoma 22, así se llama, esa translocación agrava el cuadro y generalmente esos pacientes tienen un mal pronóstico. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque este tipo de mutaciones también participa en el diagnóstico o en el pronóstico del cáncer. De una vez les quiero comentar, cuando hay un proceso tumoral y hay mucha carga de mutaciones cromosómicas, eso tiende a ser de mal pronóstico en los pacientes. Mal pronóstico significa que va a vivir menos, es decir, que va a vivir probabilísticamente menos. Por ejemplo, cuando a un patólogo le manda el resultado de una biopsia, por ejemplo yo ahorita, que hoy en la mañana me mandaron el resultado de una biopsia de un paciente que yo le mandé a hacer una gastroscopía. Entonces el patólogo tomó un pedacito de la lesión que vio en el estómago y me manda a decir cosas. Y entre las cosas que me puede decir el patólogo es: hay un alto índice de mutaciones cromosómicas estructurales. Se definen, y él me puede decir, de lecciones de los cromosomas, un núcleo muy grande, hay mucha alteración del tamaño del núcleo. Todas esas alteraciones cromosómicas son de mal pronóstico. En cambio, cuando uno tiene una lesión tumoral y le dicen a uno, no, digamos, tiene núcleos homogéneos, parece que no tiene tanto alteración en la estructura cromosómica, eso es de mejor pronóstico. ¿Okay? Bien, ahora tenemos estas que son las cromosómicas estructurales, es decir, es cuando se daña la estructura. Pero las más interesantes, sin lugar a duda de todas, son las cromosómicas numéricas. Y es cuando las personas nacen con un número mayor de juego de cromosomas o con un número mayor de cromosomas. Vean que son cosas diferentes. Por ejemplo, los seres humanos tenemos 23 pares de cromosomas. Todos lo sabemos. Entonces puede ser que una persona, ¿verdad?, en el proceso de gestación tenga un cariotipo con 22 pares de cromosomas. Eso se llama una haploidía. Es decir, que tiene menos número de cromosomas. Eso en los humanos es inviable. Es decir, no hay descritos casos de personas que lleguen a la vida adulta que tengan un cariotipo de 22 cromosomas. No existe. ¿Okay? Por lo menos yo sé. Ahora, el caso opuesto sería que en vez de 23 pares de cromosomas tengamos 24, como por ejemplo los chimpancés. Entonces, eso es inviable también, ¿ok? Eso se llama poliploidía. Es decir, cuando tengo menos número o más número, eso es inviable en humanos. En algunas especies pueden aparecer quimerismos. Quimerismos son individuos que tienen dos tipos de cariotipos. Eso puede pasar. Incluso puede verse en humanos cuando reciben trasplante de médula ósea. Muy interesante, ¿verdad? Yo recuerdo un caso de un paciente que tenía 3 cariotipos, porque tenía células de 3 estirpes diferentes, de 3 líneas germinales, le habían hecho 2 trasplantes de médula. Entonces tenía 3 cariotipos diferentes. Mira qué interesante. Eso se llama una quimera. Las quimeras, no sé si recuerdan de la tradición griega, eran los leones que tenían alas de águila o las serpientes que tenían cuernos de toro. Es una quimera. Quimera es una mezcla. En los humanos no existe el quimerismo hasta que comenzamos a hacer trasplantes de médula y ahí comenzamos a ver quimerismos. Pero ¿verdad? No es que un ser humano va a tener cuernos de vaca. No es así, ¿verdad? A ese nivel no. Tiene cuernos, pero de los ojos, ¿verdad? Además, ¿quién no ha tenido cuernos de esos, verdad? Es casi un requisito eso, para ser feliz. Bien. Sí, es parte de crecer. Crecimiento, es parte del crecimiento. Bueno, y luego tenemos las del número de cromosomas. Aquí se mantiene la cantidad de pares, es decir, cuando yo hablo de una monosomía, me refiero a que tenemos, en el caso del ser humano, ¿verdad?, 23 pares de cromosomas, pero resulta ser que en uno solamente hay un cromosoma. Eso es una monosomía. Entonces pueden haber monosomías de los 23 pares de cromosomas. Lo que pasa es que son inviables. Es decir, las monosomías son una de las principales causas de aborto
en los humanos. ¿Okay? Niños que vienen con ese tipo de malformaciones, la naturaleza, ¿verdad?, tiende a crear mecanismos de aborto, porque son individuos que eventualmente van a tener una poca expectativa de vida extrauterina y además incapacidad de reproducción. También tenemos lo que se llama las trisomías. Ahí está, por ejemplo, la trisomía 21, que es el síndrome de Down. El síndrome de Down es una enfermedad interesante porque el síndrome de Down tiene 3 causas. O sea, no todos los pacientes con Down son por trisomía 21, pero como un 60-70% de los pacientes que portan la enfermedad del síndrome de Down son por trisomía 21. Hay otras 2 causas, ¿verdad?, que generan también este fenotipo, pero repito, son como el 30% de los casos. También tenemos otras 2 trisomías que nacen, es decir, que son viables transitoriamente, porque generalmente estos niños fallecen en los primeros días de vida, que son la trisomía 18, lo que se llama el síndrome de Edwards, se llama síndrome de Edwards, ¿verdad? De hecho, pueden revisarlo en su teléfono si quieren en este momento para que vean el fenotipo. Tal vez en la próxima lo voy a poner, pero saquen su teléfono y vean ahí con el síndrome de Edwards para que vean ustedes el fenotipo de ese niño, de esos niños. Como les acabo de mencionar, generalmente estos niños no pasan del primer año de vida, pero hay algunos que incluso han llegado a unos años más adultos, ¿verdad? Síndrome de Edwards. ¿No? Es una trisomía, ¿verdad? También, al igual que el síndrome de Down, pero lo que cambia es la posición de esa trisomía. El síndrome de Edwards. Trisomía, pongo. Bueno, pues hay algunos casos de individuos, ¿verdad? Ven ahí. No tienen internet. Los datos. ¿Sí? Entonces, vean ustedes los ojos, vean las manitas, ¿sí? Tienen problemas de ceguera, son niños. También tienen problemitas de labio paladar hendido. Profe, ¿cómo es que se llama el de la 13? Patao. Síndrome de Patao. En francés, Patao, sí. Y pongan también trisomía 13, para que vean ahora. Pongan trisomía 13, síndrome de Patao. Ajá. ¿El patado 13. Sí, sí. Vean la 13. La 13 es todavía mucho más grave. Pongan trisomía 13. Tiene paladar hendido, ¿sí? Tienen una ciclopea. Ciclopea es la fusión de los 2 ojos. Tienen también lo que se llama focomelia, generalmente no tienen extremidades, y ahí nace el mito del sirenismo. ¿Ah? Vean aquí este caso, ¿verdad? Este es el típico síndrome de Patao, ¿verdad? Que es esta ciclopea, se llama ciclopea, y esto le dio origen al mito de los cíclopes, ¿verdad? Y también tienen lo que vean este otro caso, vean que increíble, ¿verdad? La malformación. Esos ni siquiera nacen así. Sí, nacen, pero fallecen en las primeras horas post nacimiento, ¿verdad? Ahora,